Hola, buenas. Mi nombre es Sandra. El tema que mi grupo va a tratar es sobre la influencia de la cultura árabe en España. Particularmente yo voy a abordar la influencia del árabe en la lengua española. Y quería decirle que es un tema muy interesante porque se ve cómo cuando dos culturas entran en contacto o más de dos, la asimilación de esta cultura no es solamente en aspectos como um, económicos, políticos, sino también desde un punto de vista de la lengua. Y la lengua, valga la redundancia, va a ser muestra de ello. De estas estrategias de poder, cómo se relacionan estos grupos, si asimilan, si quieren usar la lengua o no. Voy a empezar comentando que el arribo en el 711 de tropas bereberes a las costas de la península ibérica le otorgó un sello particular a lo que hoy es conocido como la cultura española. Estos árabes trajeron consigo sus costumbres, sus creencias religiosas, sus estilos de vida, su saber y su lengua. El contacto entre estos grupos étnicos, muy distintos entre sí, revela la multiculturalidad de la región española. Como hemos visto en clase, no solamente los musulmanes con los hispanos, sino también con los judíos. Se dice que por la gran tolerancia de estos conquistadores que permitían ejercer a los hispanos sus creencias y a otros grupos como los judíos también, el pueblo ibérico no mostró una gran resistencia a la conquista, salvo algunos pequeños grupos. Y del mismo modo que aceptó el dominio árabe, así también asimiló algunas de sus costumbres, de sus gustos literarios, sus saberes científicos y de nuevo su lengua. Cuando se habla de la influencia del árabe en el español, se piensa principalmente en los préstamos léxicos, porque es que fueron muchísimos. Sin embargo, estos préstamos no fueron tomados o incorporados respetando las características de la lengua árabe, sino que adquirieron forma y sonido en la lengua romance. Como saben, algunas palabras como Alcalá, ya verán qué pasa con ellas. También ustedes saben que, que la ciudad de Al-Ándalus representa el esplendor de la cultura árabe en su tránsito por el suelo español. Esta ciudad conocía el árabe como la lengua oficial, pero los grupos de resistencia mantuvieron el latín, que poco a poco fue vulgarizándose, o sea, simplificándose, haciéndose más sencillo, cambiando en correspondencia con la zona de Hispania, hasta que da lugar a distintas variedades dialectales. Vamos a decir, no sé, el catalán, el gallego, ahora no sé, también, el romance, ¿no? Por otro lado, en el ámbito erudito, el árabe fue filtrándose sutilmente a través de la apropiación del saber filosófico, científico, medicinal, entre otros. Al no existir una terminología en las lenguas vernáculas de Hispania para definir esos conceptos o saberes nuevos, los hispanos tomaron la terminología de la cual lo aprendían. Se señala que, a pesar de ello, por tratarse de lenguas tan distintas entre sí, la adquisición solo fue aparente, sin una adquisición de rasgos fonéticos o fonológicos, solamente morfológicos y de préstamos léxicos. Hay que tener en cuenta que la variedad dialectal del árabe a su entrada en el territorio español era bien grande y también que los árabes al entrar en contacto cuando llegan las tropas árabes a España eran mayormente hombres, no trajeron mujeres. Por lo tanto, se casan con estas mujeres y empieza el contacto, ¿no? De estas dos lenguas, de las romances, con el árabe. Pero no solamente con una modalidad de árabe, es que el árabe es muy variado, muy rico. Hay que también tener en cuenta otra de las características que la lengua, el árabe hablado era diferente al árabe escrito, que era más fiel al original, estaba menos romanceado, o sea, tenía menos rasgos del romance de los hispanos y era el que se usaba en los ámbitos más eruditos. Vamos a ver cuáles son algunos de esos términos que se calculan que fueron alrededor de 4.000 palabras que se incorporaron al diccionario español de origen árabe. Les voy a ir mostrando algunas. El reflejo del refinamiento de la cultura árabe no solo puede apreciarse cuando estamos en sus calles, sino también en la lengua española. Por ejemplo, tenemos la palabra azulejo, albañales, alcoba. Todas estas palabras, todas estas palabras son de origen árabe.
Aquí si quieren pueden detener para ver lo que significan. Noten que algunas de ellas, por ejemplo, empiezan con al. Eso se repite mucho, o con a. Ya después veremos por qué. Otras palabras, por ejemplo, en el ámbito militar, solo estoy trayendo una muestra, son muchísimas, ya les dije 4000. Tenemos adarga, aljaba, saga, tambor, que es el instrumento musical, lo usaban cuando estaban en los ataques de guerra. También tenemos en la agricultura, en la que los musulmanes introdujeron muchas innovaciones en Hispania, ¿no? Y por lo tanto, como era un saber nuevo, pues los españoles lo adquieren y lo adquieren con su lenguaje, con sus términos, con la terminología árabe. Tenemos acequia, tenemos aljibe, en estos dos casos se refiere a los depósitos o reciclamientos de agua. ¿Qué cultivaban? Bueno, aquí tenemos las alcachofas, las berenjenas y también zanahorias. Estos son algunos de los cultivos y el nombre es de origen árabe. En el caso de la botánica, por ejemplo, tenemos la palabra azucena, tenemos la palabra alelíes. En el caso del mundo comercial, tenemos aranceles, tenemos la palabra tarifa, tenemos una unidad de medida que es la arroba. Vamos a ver que todas estas labores florecieron en Córdoba hasta darle el gran esplendor que tuvo la ciudad. Por otro lado, tenemos también los topónimos. Se dice que, topónimo es el nombre que se le da a los lugares. Es riquísima la incorporación de topónimos de origen árabe en el diccionario español. Algunos de ellos son, por ejemplo, Alcalá, Medina, Almería, Al-Ándalus. Aquí pueden ver dónde se localizan. Mírenlo aquí al lado. Ahí está Medina, aquí está Alcalá, aquí en lo verde está Almería. También está la palabra Guadalquivir, por ejemplo, que es el nombre de un río en España. Uy, no me ubico, es aquí. Aquí, ¿lo ven? Bueno, ahí, espero que lo puedan ver ahí, más o menos por donde se ubica ese río en España. También van a ver otros términos que designan otras realidades, como alcoba, para llamar un cuarto. Van a ver, por ejemplo, arroz, la palabra ajedrez, también el laúd, que es un instrumento musical. En fin, todas esas palabras son de origen árabe y fueron incorporadas, entre muchísimas otras. En el caso de la arquitectura, yo uno de los trabajos que consulté para mi ensayo final, pues muchísimas palabras han sido incorporadas del árabe, es increíble. Vamos a ver que en contraste a esta gran abundancia de palabras en estos saberes, en estas labores, pocas palabras fueron de procedencia arábica, relacionadas con los aspectos profundos del ser, con la introspección del individuo, es decir, con los sentimientos. Yo pienso que tuvo que ver un poco porque en esa área no había nada que aportar, ¿no? Los hispanos tenían sus propias designaciones para esta introspección del individuo, para llamar sus sentimientos. Más bien se ve que ellos incorporaron términos para realidades que le eran desconocidas, cosas nuevas, no sé, en el ámbito de la medicina, esos saberes de la matemática, por ejemplo, que adquirieron tantos conocimientos los hispanos. Otro rasgo que se adquirió de la cultura árabe es en cuanto al aspecto morfológico. Lo más significativo fue la anexión del artículo árabe al lexema de la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso la palabra Alcalá. Miren cómo era que se formaba. Al-Kalat, que significaba el castillo. Como los hispanos lo oían así, de esta manera, Alcalá, como se pronuncia en árabe, pues empezaron a acomodarlo a su lengua romance. También tenemos la terminación i de algunos gentilicios como israelí, iraquí, marroquí. Vamos a ver que después de la toma de Granada por los reyes católicos, esto significó la derrota completa de los musulmanes en la península. Los monarcas anhelaban la homogeneización de España en cuanto al cultural y al ámbito religioso. Para ello, el establecimiento de una lengua oficial sería un instrumento primordial para crear la fortaleza de su reinado. Es en esta época que Antonio de Nebrija, un humanista español, les presenta a los reyes la primera gramática de la lengua española, o sea, de la lengua castellana. Poco a poco el árabe va a ser desplazado, sobre todo en aquellas zonas que están alejadas de las cortes, donde la visión homogeneizadora se impone fuertemente, ya que los reyes católicos, como hemos visto, no tenían un interés tan grande en barrer el conocimiento árabe, pero sí
en estas zonas alejadas de la corte. En este mismo siglo que se consolidará la lengua española como idioma nacional, no solo se dejarán de usar muchos arabismos, sino también otras variedades dialectales como el catalán o el gallego. Vamos a ver que tras la caída de Franco hay un interés por el modernismo, por la modernización, por la aceptación de las minorías, y hay un crecimiento en incorporar estos grupos étnicos dentro de la sociedad española, y con ello, dentro del ámbito académico, también se empieza a estudiar lo que es el árabe. De todas formas, hay muchos términos que cayeron en desuso producto de este anhelo de homogenización de los reyes católicos, pero hoy, con la creciente migración que podemos ver en España de los marroquíes, que es el número mayor de migrantes que entran a España, yo supongo que quién sabe si nuevamente algunos de estos léxicos que están en desuso vuelvan a entrar al vocabulario español. Habría que hacer un estudio de aquí a par de años a ver qué pasa. Bueno, de manera, para concluir, diría que las lenguas, cuando entran en contactos unas en otras, ya no pueden permanecer intactas. Ellas escapan a toda estandarización y revelan las fuerzas pujantes de los distintos grupos étnicos y la relación que entre ellos se establecen. No necesariamente negativa, sino de integración, aceptación y asimilación de variedades lingüísticas que expresan una realidad desconocida para ese grupo particular de hablantes. Espero que les haya gustado y que les resulte interesante. Bye.